Hola, bienvenidos. Yo soy Maru Cape y vamos a estar analizando juntos a la Bolsa de Estados Unidos que está teniendo una corrección a lo largo de estas últimas semanas y queremos entender si lo peor ya pasó o si la caída se puede pronunciar. Vamos a hacer un análisis mezclando algunas variables macro con un análisis técnico. Así que vamos a empezar entonces por un gráfico como este que es el S&P 500, el índice de las principales, de las más grandes acciones de Estados Unidos. Y en principio, desde el análisis técnico, no podemos dejar de ver una línea como esta, que es una resistencia, en la cual nos está marcando alguna especie de techo. Ahora bien, una línea como esta hay que respetarla. Sin embargo, no quiere decir que por haberse enfrentado a esta resistencia, ahora la bolsa tenga que empezar a caer. Quizás esto lo que nos podría estar diciendo es que puede continuar algún tipo de alza, pero en una velocidad menor. De hecho, fíjate qué casualidad que la última vez que se hablaba de tapering en el año 2013-2014, que se dio un evento bastante parecido a lo que está ocurriendo ahora, porque el tapering es esta retirada de estímulos que la estamos teniendo en muy corto plazo. ¿Sí? Esto ya lo estamos dando prácticamente como un hecho según las últimas declaraciones que hizo la Fed. Entonces, vayamos a ver, 2013-2014 también se estaba enfrentando con la resistencia de este canal. Y fíjense lo que pasó, no es que una vez tocado esto empezó a caer, sino que fueron pasando varios meses y fue tocando permanentemente esta línea, o sea que hubo un movimiento alcista, aunque quizás en una velocidad mucho menor de lo que venía acelerándose antes. Entonces, esto es una posibilidad de lo que podríamos estar viendo en este momento. Vayamos ahora a ver este mismo gráfico, pero de corto plazo como para poder tomar noción de la caída que estamos viviendo. Bueno, acá comenzó septiembre, desde entonces viene cayendo, pero la fuerte caída fue acá, el lunes, no de esta semana, sino de la semana anterior, con la crisis de Evergrande, esta empresa del rubro inmobiliario de China. Acá es donde comenzó el sacudón fuerte. ¿Y por qué? Vamos desde primero lo técnico. Acá tenemos entonces un soporte que veníamos ya desde mayo, en realidad el soporte de un canal. Cada una de las caídas que fue teniendo el S&P 500 fueron caídas que duraron pocas ruedas, de hecho menos de una semana, fueron a testear siempre este soporte y luego continuó con el alza. No solamente eso, sino que también acá tenemos a la media de 50, que siempre la fue respetando. O sea, si bien pudo haberla tocado, no estuvo perdiendo la media de 50. A partir de este evento de Evergrande, ocurrió entonces tanto la pérdida de este soporte como también la media de 50. Si bien después acá hubo un amague por querer continuar con esa tendencia alcista, nuevamente volvió a caer y si bien el viernes tuvimos un alza con esta vela de acá, yo no podría descartar todavía que acá se pueda pronunciar una caída aún mayor. Ahora, no veo por qué con estos motivos encontrar una fuerte caída, sino simplemente una corrección de mercado. Las correcciones ocurren, pueden ser alrededor del 10% desde los máximos. No creo que eso tampoco signifique que sea algo tan grave, porque, por ejemplo, si marcamos una media como la de 200, la encontramos acá, y desde los máximos podría implicar esta caída de aproximadamente un 10% como te mencionaba, y sin embargo no quita esta tendencia quizás de largo plazo. Por lo tanto, yo no descarto de que la caída aún pueda continuar. Básicamente quiero ver que el índice se sostenga en algún tipo de soporte o en alguna media también. Ahora bien, el evento de China pareciera que hoy simplemente nos está generando ruido, no pareciera ser que esto tenga una implicancia muy fuerte en el mercado de Estados Unidos. Simplemente
podemos llegar a escucharlo en las noticias, pero por el momento pareciera que el mercado lo toma más bien a ruido. En cambio, creo que el mercado puede estar mucho más enfocado a los últimos anuncios de la Fed, en el cual se está viendo un escenario en el cual tenemos entonces un tapering muy cerca, estamos viendo un escenario de aumento de tasas y por el momento también pareciera que la inflación es simplemente transitoria. A todo esto también se van sumando algunas otras cuestiones más, pero yo diría quizás políticas, que también pueden generar ruido en el mercado. Por ejemplo, empezamos a escuchar el shutdown, este techo de deuda, lo cual creo que es bastante difícil que no se pongan de acuerdo en el Congreso. Y también se empieza a escuchar que podría haber un nuevo sucesor para Powell. Nuevamente, creo que son cosas que generan mucho ruido. Sin embargo, vamos a empezar a analizar un poco más cómo está entonces la economía de Estados Unidos y cómo podría afectar a la bolsa este nuevo escenario de aumento de tasas y de retiro de estímulos. Para no perder el eje respecto de qué puede pasar en la bolsa, tenemos que entender qué pasa con la economía del país. Y lo que podemos ver a simple vista, este es el Producto Bruto Interno de Estados Unidos. Acá vamos a ver que hay una gran caída que fue la crisis del año pasado, pero que desde entonces el PBI se recuperó y no solamente eso, sino que viene creciendo otra vez, es decir, sigue con su tendencia alcista. Acá estamos viendo, por ejemplo, en la crisis de la burbuja.com, si bien no hubo una gran, digamos, corrección de su Producto Bruto Interno, pero fue un momento que afectó mucho la bolsa, pero también vemos otro periodo, como acá en el 2008, en la crisis subprime, donde el Producto Bruto Interno sí sufrió cambios. Y luego de pasada la crisis, desde ya continuó con su tendencia alcista. Bueno, lo mismo estamos viendo, aunque de una manera mucho más brusca, lo que pasó en la crisis del año pasado. Pero nuevamente ya estamos otra vez en esa tendencia alcista respecto al crecimiento de la economía del país. Entonces, que todas estas noticias que vamos escuchando no nos haga perder el foco de que en realidad el país está en recuperación después de lo que ocurrió la crisis del año pasado. Y esto es bueno, o sea, siempre que hablemos de crecimiento para el país, a la bolsa siempre le va a estar yendo bien. Si bien este crecimiento puede ser menor que lo esperado, o incluso si lo comparamos con la recuperación posterior a la crisis, hoy puede ser más lenta, es cierto, pero mientras siga en un proceso de recuperación, en realidad es algo positivo. Lo mismo el tapering o el aumento de tasas. En realidad, si leemos de fondo, podríamos entender de que lo peor de la crisis ya pasó y que ahora Estados Unidos se está recomponiendo y que está yendo hacia esa no solo recuperación, sino que ya está mirando hacia adelante. Porque, a ver, el aumento de tasas podemos interpretarlo de esta manera, ¿no? Que en la medida de que la curva de tasas sea positiva, esto nos puede estar hablando de una economía que estaría funcionando bien, es decir, que las tasas de más largo plazo son las que sean más altas. E incluso podríamos también interpretar que cuanto más empinada sea esta curva, o sea que cuanto mayor diferencia haya entre las tasas de corto plazo con las de largo, esto también va a estar favoreciendo a los bancos porque justamente ellos se encargan de tomar depósitos para luego prestarlos. La brecha que hay entre ambas tasas es el negocio de los bancos. Entonces los bancos se van a ver incentivados a dar estos préstamos y si las empresas pueden ir tomando los préstamos, también nos estarían hablando entonces de una activación económica. Creo que hoy en día el mercado ya está dando por descontado el escenario respecto a nuevas olas de contagio. O sea, hoy en día el mercado ya debería estar descontándolo en los precios y no pareciera ser esa hoy la cuestión de su preocupación. Porque vuelvo a lo mismo, o sea, la economía ya está en crecimiento otra vez. Entonces, separemos quizás un poco el mediano del corto plazo. Yo entiendo de que hoy en día sí hay algún tipo de corrección
Porque, bueno, todo este nuevo escenario, de alguna manera el mercado tiene que ir aceptándolo. O sea, todo lo que sea cambio de escenario, desde ya al mercado no le gusta, genera volatilidad y puede provocar estas caídas. Pero no significa que de mediano plazo estemos ante una situación peor. De hecho, creería que estamos ante una situación mejor. Ahora bien, si vamos entonces a ver qué está ocurriendo acá, antes que nada, hasta el momento no es una corrección, digamos, que debiera preocuparnos, pero sí es una corrección bastante distinta de la que veníamos viendo anteriormente. Porque, como les mencionaba, nunca había perdido esta media de 50 de la manera que lo hizo, incluso con un gap. Si vamos hacia atrás, la última vez que ocurrió algo así fue hace un año atrás, en septiembre-octubre del año pasado, donde sí perdió esta media de 50 con un gap, aunque posteriormente volvió a recuperarlo. Por lo tanto, podríamos decir que recién ahora estamos viendo una de estas correcciones que son sanas, que son habituales en el mercado. Lo que creo yo que está ocurriendo en este momento es algún tipo de rotación de portafolios ante este escenario de aumento de tasas y de retiro de estímulos. Desde lo teórico, siempre que hablamos de aumento de tasas de largo, el sector que se vería más perjudicado es el sector de tecnología. ¿Por qué? Porque el sector tecnológico vendría a ser el sector growth, de crecimiento. Son en general empresas nuevas que si bien pueden estar generando ingresos en este momento, muchas de ellas no se encuentran generando ganancias o en el caso de tener ganancias, las encontrarán en el futuro. Es decir, que este tipo de empresas en realidad cuando las valuamos desde el análisis fundamental, este flujo de caja va a estar más bien en el futuro. Entonces, al descontarlo con una tasa cada vez más alta, podemos encontrar que entonces en las valuaciones no nos conviene y que por el contrario, en este escenario, empresas del tipo value deberían andar mejor, porque los flujos ya los están generando en este momento y también porque bajo este escenario que mencionábamos de aumento de tasas, retiro de estímulos, entendiendo de que la economía del país pueda andar mejor, entonces también las empresas value les debería ir bien. Ahora, también hay otra parte de este análisis en el cual no sé si necesariamente las empresas tecnológicas se vean tan afectadas, porque finalmente, si la economía va a crecer, entonces también estos flujos, por más futuros que sean, también deberían ser cada vez más altos, porque la economía va a estar mejor. Entonces, por eso esto que estoy mencionando, ¿sí? Esta idea, tratar de, a ver, cómo interpretamos que el mercado está leyendo todas estas noticias, ¿sí? Con este análisis de corto plazo, porque de alguna manera estamos viendo a través de esta caída, ¿no? O sea, tratar de interpretar cómo piensa el mercado, más allá de que de mediano plazo, acertados o desacertados, quizás podamos ver una recuperación en la economía, pero de muy corto plazo hay que decantar toda esta información. Entonces, un escenario de suba de tasas podría estar generando esta rotación de portafolio y a través del análisis técnico vamos a tratar de corroborar si esta idea o esta hipótesis se está cumpliendo. Antes de pasar a los gráficos, te voy a sugerir que te suscribas a este canal si no te querés perder ningún análisis. Así que vamos a ir ahora sí entonces a los gráficos de distintos sectores económicos. Comencemos con Bank of America, un banco. Bueno, vamos a ver cómo los distintos sectores se están comportando muy distintos respecto de la media de 50, que es esta línea turquesa que vemos acá. ¿Qué estamos viendo? Que a pesar de la caída que había tenido el S&P 500 durante todo este mes, no vemos lo mismo en el sector bancario. Y esto está convalidando nuestra idea del aumento de tasas que está beneficiando al sector bancario, porque puede tener entonces más ganancias por esta diferencia de tasa de corto y de largo plazo. En el gráfico lo estamos viendo, es decir, el mercado está interpretando de esta manera el aumento de tasas a través de un gráfico como este.
Pasemos ahora a ver entonces el otro sector, que es el tecnológico, a ver cómo el mercado está interpretando esta información, porque deberíamos ver caídas en el sector tecnológico y que efectivamente es así. Estamos viendo el gráfico de Apple. Fíjense qué distinto, la media de 50, ahora el gráfico de tecnológicas está por debajo. Cuando veíamos al sector bancario estaba por arriba. Entonces, a mi entender, con este gráfico estamos entonces convalidando la hipótesis de que el mercado está interpretando esta rotación de sectores, de salir de tecnológicas, por lo menos con una mirada de corto plazo, porque vuelvo a lo mismo, si la economía del país va a estar bien, todos los sectores se van a terminar beneficiando. Pero bueno, siempre que hay noticias, el mercado tiene que ir descontando, tiene que ir de alguna manera haciendo este choque entre expectativas y realidad. Entonces, yo interpreto esto como un ajuste ahora, ¿no? O sea, Tecnológicas tiene que ajustar, lo está haciendo y por eso no descarto de que el ajuste pueda continuar un poco más. Miremos este gráfico de Apple. Ya estamos acá. ¿Qué nos cuesta llegar ahora al soporte de este canal que estamos viendo? Vamos a otra empresa, vamos a Microsoft. Está en una situación muy parecida. Fíjense, tenemos este canal que comenzó desde octubre del año pasado, o sea, con esta última corrección que estábamos viendo, que no se veía, digamos, hace un año atrás. Entonces, fíjense, está cayendo, está por abajo de la media de 50. ¿Cuál sería el problema de ver una caída todavía un poquito mayor como para ir a testear un soporte de este canal? Vayamos a ver otra empresa que sería Amazon. Si bien no es del todo tecnológica, en sí es consumo discrecional, pero podríamos englobarlo dentro del grupo de tecnológicas. Bueno, a ver, Amazon también está en una situación bastante parecida en este canal de acá lateral, por debajo de la media de 50, viene cayendo y ¿por qué no seguir cayendo un poco más? Podría ocurrir. Entonces, hasta el momento los gráficos nos están convalidando esta idea de rotación de carteras. Vamos a otro sector distinto, que es el sector energético, que también cuando hablamos de value, este sector debería andar bien. Bueno, ¿qué estamos viendo? Chevron. Veníamos con un gráfico de tendencia bajista, este canal, y fíjense cómo, a diferencia de tecnológicas, energéticas están por arriba de la media de 50 e incluso en un gráfico como este, quebrando la resistencia. Ahora también, energéticas merece un apartado por separado porque se empieza a hablar ahora de una crisis energética. Bueno, quizás es un apartado que vamos a poder conversarlo en otro video para no alargar demasiado, pero como vemos es un sector que se está comportando de una manera completamente diferente a el sector tecnológico y veamos que viene subiendo, o sea que durante estas semanas donde veíamos al S&P cayendo, estamos viendo un sector como este que está subiendo. Pasemos ahora a ver un sector distinto, que es el sector industrial, y este es el sector que a mí más dudas me genera, porque se supone que en esta rotación de portafolios el sector industrial debería andar bien. Sin embargo, veo que todavía está muy lejos de la media de 50, pero ojo, en realidad el sector industrial viene cayendo ya desde mayo, junio, hace ya unos meses atrás que viene cayendo, porque si tomamos de máximos hasta los valores actuales, por ejemplo en 3M ya estamos viendo que está un menos 15% abajo. Entonces tengo algunas dudas con este sector, por lo menos desde lo técnico hay como algo que no me cierra porque, por ejemplo, estamos viendo acá que pareciera estar haciendo algún pullback sobre esta resistencia que actualmente era un soporte. Entonces, todavía me genera bastantes dudas el sector industrial desde lo técnico. Incluso si vamos a otra empresa como Caterpillar,
está pasando algo bastante similar. También está por debajo de la media de 50. Tenemos acá estos picos máximos en mayo. En el caso de Caterpillar fue una caída aún mayor, llegó a estar un menos 24% abajo. Y también está como queriendo hacer un pullback sobre esta línea de acá, que es una resistencia que viene del año 2011. Entonces, este sector industrial aún me genera algo de dudas. Me gustaría ver confirmaciones técnicas en las cuales pueda romper líneas tan importantes como estas de acá, que en el caso de hacerlo, por supuesto, nos pondremos muy positivos y de hecho podemos darle un margen como para que pueda subir antes de empezar a entrar en estos papeles, porque total... nos queda mucho recorrido alcista para llegar a los máximos de mayo-junio de este año. Entonces, todo esto yo lo interpreto como una corrección que puede incluso seguir profundizándose un poco más hasta que decante todo este nuevo escenario, hasta que termine eventualmente esta rotación de portafolios, pero simplemente como para interpretar al mercado con sus caprichos, con sus movimientos de corto plazo, pero que de mediano plazo no debería preocuparnos si justamente la economía del país puede estar recuperándose. Eso debería estar haciendo un movimiento, un crecimiento alcista para la bolsa en general. Vuelvo a repetir entonces, por más de que estemos en la resistencia de este canal, veamos lo que ocurrió entonces en un escenario similar, al menos con lo que fue el tapering 2013-2014, siguió la tendencia alcista, quizás con un crecimiento más lento. Entonces, yo en principio no encuentro motivos como para estar preocupándonos mucho. Simplemente ser fieles a la estrategia, como siempre mencioné, un escenario como el actual, en el cual veníamos con un año de muy baja volatilidad, es ideal para hacer un trailing stop. En la medida de que esos stops se vayan activando, hay que respetarlos si esa es la estrategia. Desde el análisis fundamental, bueno, quienes invierten a largo plazo, simplemente será cuestión entonces de esperar si hay correcciones mayores como para poder entrar nuevamente. Entonces no encuentro, digamos, motivos en principio como para preocuparnos demasiado, pero sí lo que a mí siempre me genera ruido es la evaluación de las empresas. Cuando vemos, por ejemplo, un ratio histórico como el PER, bueno, vemos precios que están bastante elevados respecto de su historia. Entonces, ¿eso significa que tenga que haber una gran caída de mercado? No necesariamente, pero veo bastantes chances de que lo que pueda estar viniendo hacia adelante es un escenario de crecimiento de la bolsa, pero más lento, más tendiendo hacia un movimiento lateral, en el cual se vaya todo el tiempo intercambiando entre un sector y el otro. Entonces, eso es muy posible. ¿De qué manera podemos bajar un ratio PER, por ejemplo? Bueno, o que los precios caigan, o que el precio se mantenga, digamos, relativamente estable y que el tiempo vaya pasando. Entonces, de esa manera se puede ir ajustando. Si te interesa este tema, por ejemplo, también te dejo este video de acá, que es el índice que utiliza Warren Buffett, que se puede complementar con esta idea de las valuaciones, si están altas o bajas respecto de la historia. Bueno, espero que te haya resultado muy útil este video y nos vemos en el próximo. Te mando un gran saludo. Adiós.